Onubio, la empresa líder de Huelva en medios audiovisuales e informáticos, patrocina este espacio. Buenas tardes a todos y a todos. Voy a dar comienzo a la última sesión del día de hoy del Congreso aquí en la Universidad de las Islas Baleares y comienzo dando paso a María Luisa Santamaría Pérez con una comunicación titulada La pobreza como causa de desamparo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Pues bueno, yo voy a hablar de la pobreza como causa de desamparo y lo voy a ilustrar con un caso concreto que ha ocurrido aquí en la isla de Mallorca. Entonces, en primer lugar, vamos a ver cómo definimos la pobreza. ¿Vale? Entonces, la pobreza, dice ahí, es una amenaza para la seguridad de la propia existencia, ausencia de ingresos y de acceso a una vivienda, a la atención sanitaria y a la justicia. Digamos que eso cubriría el aspecto material de la pobreza. Sin embargo, continúa diciendo que socava el desarrollo personal general, intelectual, cultural, familiar y social. Eso vendría a ser el aspecto moral de la pobreza. Entonces, cuando hay una intervención infantil que separa a un niño de su familia por causa de la pobreza, estamos mejorando el aspecto material del niño, pero estamos empeorando su aspecto moral. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, entonces la nueva ley, como ya ha comentado antes el profesor Oliver, destaca en su artículo 18.2 que la situación de pobreza de los progenitores, tutores o guardadores no podrá ser tenida en cuenta para la valoración de la situación de desamparo. También habla del tema de la discapacidad. Asimismo, en ningún caso se separará a un menor de sus progenitores en razón de una discapacidad del niño, de los progenitores o de uno de ellos. Entonces, ¿por qué habla de estas dos cuestiones la nueva ley? Cuando esto es una cosa que, aunque la ley anterior no lo dijese de forma explícita, debía de entenderse implícito que la situación de pobreza o la discapacidad nunca pueden ser causa de desamparo. Bueno, pues sí, en mi opinión, si la ley es tan explícita es porque anteriormente se habían dado abusos de declarar niños en desamparo en situaciones de pobreza o de discapacidad. Aquí el Real Decreto de 1971 de 1999, que es antiguo pero que se ha ido actualizando, pues expresa cómo se hace la calificación del grado de discapacidad de una persona, ¿no? Entonces dice que se tienen en cuenta lo que propiamente llama discapacidad y luego se le suma los factores sociales complementarios, ¿vale? Que hace referencia a lo que se entiende por cuestiones de pobreza. Entorno familiar, situación laboral, educativa, cultural, que dificulten su integridad social. Ahí están incluidos muchos aspectos que consideraríamos de pobreza, como falta de recursos económicos o falta de vivienda, etc. Eso es, por ejemplo, lo que ocurre aquí y lo que ocurrió en el caso de Pilar, que es el caso que voy a ilustrar. Pilar tenía 4 hijos. No, perdón, tenía solo 3 de momento. Entonces tenía problemas económicos. Fue a pedir ayuda a los servicios sociales de zona, que es como, digamos, los municipales, es como se debe de hacer, ¿no? Y le dijeron que la única forma de ayudarla era que pidiese una discapacidad que se tramita aquí en el Institut Balear d'Afers Socials,
y que con ello le darían una pensión no contributiva, ¿vale? O sea que, digamos que a ella le dieron pues este grado de discapacidad del 54%, y luego los factores sociales complementarios, que eran del 11, bueno, es 11 puntos, pero es un 11% porque se suman y da el grado total de minusvalía, un 65%. Que, bueno, yo si me dicen que una persona tiene una minusvalía de un 65%, casi que me imagino, no sé, una persona muy incapacitada, ¿no? Y sin embargo, pues la persona que tenía este grado de minusvalía era una persona normal, no era lo que entendemos por una discapacitada. ¿Es esta? Y aquí... Con el certificado de discapacidad me dieron una pensión no contributiva de unos 265 euros más o menos, más unos 260 aproximadamente de un salario social por los servicios sociales. Vale, pues entonces así fue como Pilar obtuvo ayuda económica, que era realmente lo que necesitaba. La pensión no contributiva se la dieron durante 2 años. ¿Vale? Del 2001 al 2003. Luego se quedó ya pues, en situación precaria, igual que estaba antes, porque tenía los niños muy pequeños y dificultades para salir a trabajar, además de ser pues, trabajadora no cualificada, en fin, que no le era fácil encontrar trabajo. Entonces encontramos que en el 2005 sus 2 hijos pequeños fueron declarados en desamparo. La declaración de desamparo de estos 2 niños dice que tenía cronicidad y dependencia de los servicios sociales. Entonces, claro, uno se pregunta, bueno, el que trabaja obviamente tiene dependencia del trabajo porque tiene que comer y es lo que le da de comer. El que no trabaja, ¿de qué va a depender? Es como si dijésemos, o nos pareciese mal, que los pensionistas dependiesen de la seguridad social por recibir su pensión. Pues claro, lógicamente las personas que no tienen otro medio de ingreso tienen que depender de los servicios sociales. Eso no tiene que verse una cosa negativa, es una circunstancia, y además es que los servicios sociales tienen que estar para eso, para ayudar. No, sin embargo, se ponía como un factor negativo de ella, ¿no? Posteriormente seguimos con el certificado de discapacidad, que vemos aquí que tenía una caducidad de 3 años y caducó en 2004, ¿vale? Ese era lo que le dijeron que tenía, un trastorno mental, en fin. Sin embargo, luego vemos que el desamparo se produjo en 2005 y se tomó en consideración la discapacidad que ya había caducado, o sea, que el certificado había caducado en 2004, con lo cual, claro, ha tenido en cuenta datos del pasado, pero no acreditados, porque cuando ya un certificado caduca, eso no queda acreditado que tenga ese trastorno mental. ¿Vale? Entonces, destaca, esta es una resolución de acogimiento que era consecuencia del desamparo, acogimiento familiar, el primero de los hijos de Pilar. Pues destaca su situación personal y económica y la madre con problemas psiquiátricos. Y es un único fundamento jurídico. O sea, esto era todo lo que se decía sobre ella. No había ningún otro dato destacable en esta sentencia. O sea, que el desamparo, del cual se derivó, mejor dicho, este acogimiento, fue por estos motivos. Luego se le impusieron a Pilar pues una serie de cuestiones que tenía un plan lo que se llama el plan de trabajo, ¿no? Que bueno, es correcto, porque si se le dice que tiene que mejorar una serie de cuestiones para recuperar a sus hijos, pues es lógico que se le digan cuáles tienen que ser. Ahora bien, se le dice adquirir la capacidad
para la correcta y adecuada gestión y administración de la economía doméstica. O sea, se le dan pautas, pero no se le dice cómo tiene que conseguir esto. Y luego el problema también es que se le exigen cuestiones de índole personal. Por ejemplo, regularizar su situación de separación matrimonial y de la guarda y custodia de sus hijos. ¿Vale? Esto creo que yo lo considero un abuso administrativo, porque no tienen que decir a las personas con quién deben relacionarse y con quién no. Es como si a cualquiera de nosotros nos dijesen tienes que estar con esta persona o no. Nos parecería que se están metiendo en nuestra vida personal. ¿Por qué a una persona que tiene recursos escasos tienen que decirle cómo tiene que relacionarse con las personas de su entorno? El problema que esto luego se recoge en las sentencias judiciales. El retorno de sus hijos con ella estaba condicionado a que no hubiera una convivencia de Pilar con el padre de los niños. ¿Vale? Aquí no he señalado que dice porque era una figura que resultaba muy perjudicial para los niños. Bueno, entonces, claro, esto yo le he sacado porque he tenido acceso a todo el expediente, porque si no, no puedes llegar a saber si eso es una cosa cierta o no. El padre de los niños no tenía ninguna orden de alejamiento, nunca se le había denunciado por maltrato a los niños, no existía nada de eso. Se dice que es perjudicial porque, no sé, es un dato que figuraba en el expediente administrativo, pero no existía ninguna prueba de ello, no tenía ningún rigor probatorio. ¿Vale? Este incumplimiento fue el que provocó la decisión de no retorno de los hijos de Pilar con su madre. Aquí nos lo dice Pilar. Mis hijos estaban en proceso de reunificación y un fin de semana salió el padre de permiso, yo lo acogí en mi casa el fin de semana, el IMAS se enteró de que había salido del permiso, yo lo acogí y decidió el no retorno. Este último abogado que yo he tenido, nada más que miró el expediente, se dio cuenta que el detonante del no retorno de mis hijos fue justamente el permiso del padre de los niños. Vale, no sé si se ha entendido. Ella estaba en un proceso muy intenso de reunificación. Los niños habían sido declarados en desamparo, pero estaban en proceso de reunificación. Pero ella incumplió esa orden que tenía de no relacionarse con el padre de los niños. Entonces, de pronto se decidió el no retorno. Y se decidió y se ejecutó el no retorno. Bueno, ¿esto qué influencia ha tenido sobre los niños? Que a fin de cuentas es lo que tiene importancia, ¿no?, en procesos de desamparo. Bueno, ¿hubo maltrato físico? No hubo. ¿Hubo abuso sexual? No hubo. ¿Hubo abandono? Abandono me refiero a que los niños estuviesen solos en la casa. No hubo. ¿Hubo desnutrición? No hubo. ¿Qué hubo grave? Bueno, luego se dio por demostrado que Pilar carecía de la capacidad natural de cuidado de los hijos, cuando eso, al ser una capacidad natural, para suponerse lo contrario, requiere de una demostración. Lo natural se tiene que suponer por defecto. Lo que no es natural es lo que se tiene que demostrar. Entonces, una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención, ¿no?, es que del contacto corporal con los menores continúa siendo invasivo, lo cual dificulta su desarrollo cognitivo y motriz. No, me llamó la atención porque yo me informé a ver si esto tenía algún sustento científico, ¿no?, que el contacto corporal, aunque fuese invasivo, pudiese dificultar el desarrollo cognitivo y motriz. Y nadie me ha sabido establecer una relación causa-efecto entre una cosa y la otra, ¿no? Es una afirmación, digamos, que trata de convencer a un juez de que no era conveniente que Pilar recuperase la custodia de sus hijos. Sin embargo, vemos que los datos objetivos que sustentan la vivencia de los niños sí están documentados. Por ejemplo,
La separación materna produce estrés postraumático. 2 años de internamiento en que estuvieron los niños produce privación afectiva. Y estos son demostraciones científicas. Y bueno, lo ha dicho por ahí el profesor Oliver. Sí. Que son los niños que han sufrido este tipo de estrés, pues luego en la edad adulta tienen muchas posibilidades de sufrir salud mental, ¿no? Esto está demostrado desde hace mucho. Decía Bowley que un niño medra mejor en un mal hogar que en una buena institución. Esto era por ahí los años 40 más o menos, y claro, uno podría pensar que está obsoleto, pero no, es todo lo contrario, porque no ha hecho más que demostrarse cierto, y los estudios recientes pues demuestran que efectivamente es así, ¿no? Un niño quiere estar con su familia aunque no sea una familia perfecta. Ninguna lo es, de hecho. Yo no soy una madre perfecta, pero a mis hijos jamás les faltó de nada. Y lo mismo que pude con 2, porque me dejaron 2, podría haber sacado a estos 2 también. Claro, lo llamativo del caso de Pilar es que ella tenía 4, le dejaron 2 y le quitaron otros 2. Claro, dices, ¿por qué? ¿Por qué, no? Si no puede cuidar de sus hijos. O sea, si ella es una mala madre, les afectará en la misma medida a todos los hijos, no solo a unos y a otros no. Parece lógico que tuviésemos que pensar así. Bueno, ¿cuál es la situación actual? Porque el caso de Pilar ocurrió por ahí en el año 2005, he dicho, y claro, han pasado bastantes años, además ahora hay una nueva ley. Y bueno, se trata de ver si esto sigue ocurriendo o no. Pues ahí tenemos una sentencia de la sección 4 de la Audiencia Provincial que dice, en un caso de desamparo también, que recoge que no se aprecian trastornos psiquiátricos en la madre ni conductas de riesgo hacia su hijo. Sin embargo, bueno, da más relevancia al hecho de que el mismo informe, eso se trata de un informe, habla de un trastorno de personalidad no especificado. Pero ¿qué ocurre? Que el informe ese ha hecho hincapié en el efecto que produce sobre el niño. Eso no se ha tenido en cuenta. Dice que no tiene conductas de riesgo hacia su hijo, porque no se tiene en cuenta lo que le afecta al niño y se tiene en cuenta algo que se dice pero que no se sabe qué efecto produce sobre el niño. Muchas sentencias realmente que hablan sobre el desamparo da la impresión de que los niños son como elementos accesorios, ¿no? Se habla mucho de los padres, de los defectos o problemas que tienen, pero no se sabe exactamente, o sea, no se valora exactamente qué efecto tienen esos errores de los padres sobre los hijos. Entonces, si estamos valorando el interés superior del niño, esta es una cosa que tendríamos que exigir, ¿no? Que se supiese cómo afectan las carencias de los padres sobre los hijos. Y luego este es otro caso muy reciente que aquí pues ya se ve que muestra claros efectos de la pobreza, ¿no? Porque dice múltiples cambios de domicilio, falta de vivienda de los padres, situación económica, laboral y de vivienda de absoluta precariedad. Esto que provocó pues la retirada del niño, o sea, es un caso de desamparo también. Claro, luego hay que ver que dice que los padres rechazaban los recursos residenciales ofrecidos por el servicio correspondiente. Sin más información, cabría preguntarse por qué rechazaban esto. Como yo sí tengo más información, pues lo voy a decir. Y es que, claro, eran una pareja con un niño. Si son una pareja con un niño, lo lógico es que se les proporcione una vivienda para los 3, pero los servicios sociales lo que ofrecían era
vivienda para la madre y el niño, según ella, en muy mal estado, y el padre pues le decían que se buscase la vida. Entonces, pues ese fue el motivo del rechazo. Bueno, sería discutible si eso era motivo de rechazo o no, pero lo que en ningún caso ocurrió fue que viviesen con el niño en una tienda de campaña. En lugar de aceptar la vivienda, lo que hicieron fue irse a vivir con un amigo, que esto, pues, a veces hemos podido comprobar que irrita mucho a ciertos técnicos. Que las familias busquen alternativas, pues no acaba de gustar, ¿no? Bueno, si hablo de este caso porque no tengo permiso para hablar de todos los casos, es porque este niño ya está con sus padres, se han marchado de la isla y ya digamos que no corre peligro. Las familias tienen mucho miedo de que se hable de sus casos porque tienen miedo de represalias. Entonces, bueno, eso también habría que ver qué es lo que pasa, ¿no? Bueno, luego vemos pues que hay muchas denuncias, entre ellas está la de Enrique Martínez Reguera, que es un señor ya mayor, que hizo un manifiesto personal contra el sistema de protección. Y era educador social, él vio el problema, lo vivía desde dentro. Bueno, entonces lo que dice es que el sistema se aplicó con furor estatalista a expropiar niños y sacarlos de los espacios naturales de su crianza. Esta es la percepción que realmente tienen muchos usuarios del sistema. Bueno, otros libros de denuncia son estos, por ejemplo, o estos. Y bueno, entonces, ¿cuál es la conclusión? Bueno, solo decir que se le ha hecho mucho daño a mis 4 hijos, sobre todo a los 2 pequeños y a mí. Y decir que solo pido que se haga justicia y que podamos perdonar. Pues bueno, estos los hijos de Pilar parece ser que ya están adoptados desde el año pasado o este año. Y bueno, Pilar tiene todavía recursos ante el Tribunal Constitucional, quiere llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos a ver qué ocurre con esto. Y entonces la pregunta es que nosotros como ciudadanos que conocemos lo que yo considero que son abusos de los poderes públicos, ¿qué debemos hacer? Y pues por ejemplo, podemos asociarnos para evitar este tipo de actos que perjudican a nuestros niños, que son el futuro de la sociedad. Y nada más. Muchas gracias por su atención. No sé cuánto he tardado. Bueno, y en último lugar presento la comunicación de Oliver, Ballester y Muñoz, titulada Evaluación del impacto sobre las familias en Baleares. Gracias. Bueno, eso, comentar como ha dicho Vanessa, ¿no? Virginia, perdón, que es una comunicación elaborada con el doctor Oliver y el doctor Ballester. Conjuntamente son miembros asesores del programa Caixa Pro Infancia como miembros de la universidad. Bueno,
la presentación que os queríamos trasladar consta de una parte, resumen, introducción, metodología, la descripción del campo de trabajo, la recogida de la información, el análisis y tratamiento de la información, los resultados de la investigación y las conclusiones. A nivel de resumen, la investigación que se llevó a cabo refleja los resultados de la evaluación del impacto del programa Caixa Proinfancia que se ha generado sobre las familias atendidas en Palma, en la isla de Mallorca, concretamente en la ciudad de Palma, que además ha sido escogida como zona piloto para desarrollar una actuación sobre la pobreza infantil con una base comunitaria y desde la lógica del trabajo en red. A nivel de, unas cuantas diapositivas a nivel de introducción. Cada territorio tiene unas características propias que merecen una atención especial, ¿no? En la pobreza, en el desarrollo de programas sociales, en la percepción y en cómo se mediatiza, ¿no? En Mallorca es preciso conocer algunas de las claves de la interpretación para comprender en qué realidad nos encontramos. Como ya han expresado antes el doctor Ballester, los niveles de pobreza severa son de los más importantes del Estado. El 9,8% de las familias se encuentran en privación de material severa. En Baleares es una comunidad del Estado con un porcentaje más elevado de inmigración internacional. La dotación de servicios públicos, en especial lo que se refiere a los servicios sociales, padece de un déficit histórico y las ofertas de iniciativa social y privada representan una alternativa complementaria a las limitaciones de la oferta pública que nos encontramos. En cuanto se refiere al análisis de la situación de pobreza infantil, se deben tener en cuenta los criterios ya marcados por los doctores Longas, Querol y Riera en el año 2014, situaciones de pobreza infantil directamente relacionadas con la pobreza familiar, la infancia sensible a los cambios socioeconómicos y demográficos, especialmente en el deterioro del mercado laboral y de los movimientos internacionales de la población, la cobertura de los servicios educativos, salud y de sociales afectan de forma directa a las situaciones de pobreza infantil y los periodos de tiempo en los procesos de precarización afectan a los adultos, son padecidos mucho más por parte de los menores, ¿no? A nivel de introducción también queríamos explicaros qué es el programa Caixa Proinfancia. El programa Caixa Proinfancia es un programa de obra social La Caixa, es un programa dirigido a familias con menores en situación de vulnerabilidad social, con menores de 0 a 18 años y que la clave del programa es el proceso de transformación para promover el desarrollo de los menores y de sus familias para así mejorar las oportunidades de las mismas, ¿no? Se establecieron dentro de la metodología los criterios de accesibilidad a las fuentes y a la información, basados sobre todo en disponer de información de calidad, familias con discurso y opinión propia en relación al impacto del programa y que los participantes aceptaron participar en el estudio de una manera voluntaria. Los criterios específicos para la selección de las familias fueron familias con una larga trayectoria en el programa Caixa Proinfancia, de mínimo de 3 años, y larga trayectoria no solamente, el programa Caixa Proinfancia tiene 2 líneas, una línea de prestación económica para bienes, para equipamiento, alimentación, higiene, equipamiento escolar y gafas y audiófonos, y una línea de prestación de servicios, donde se tratan refuerzo educativo, atención psicológica, talleres familiares, talleres de competencias familiares, etcétera, ¿no? Y se vio la necesidad de que hubiera familias que solamente recibían bienes, familias que recibían solamente servicios y familias que recibían las 2 líneas específicas de ayuda del programa. Se trabajaron con una muestra de 13 familias por cada una de las entidades prestadoras del programa, entidad prestadora del programa Caixa Proinfancia, y las familias seleccionadas han participado de diferentes programas como os comentaba. En cuanto a los criterios de selección de los profesionales que están dentro del programa Caixa Proinfancia, que conocen el programa y que trabajan en el día a día como un recurso más dentro de sus planes de trabajo, profesionales que llevan tiempo participando en la ejecución del programa para garantizar el tiempo hábil de conocimiento y el impacto sobre las familias con las cuales trabajan en este día a día, profesionales de las diferentes entidades prestadoras, priorizando la selección de entidades colaboradoras, y profesionales de diversa formación inicial, trabajadores sociales, educadores, psicólogos, psicólogas, pedagogos, etc. Las variables del análisis de la recogida de información se estructuraron en 4 variables: nivel de conocimiento del programa, resultados percibidos del programa, las debilidades del programa Caixa Proinfancia y las oportunidades de mejora que se veían. En cuanto a los instrumentos y las fuentes de información, se hizo un grupo focal y en el caso de los profesionales, 5 profesionales de entidades prestadoras del programa Caixa Proinfancia, con entidades sin ánimo de lucro y administración pública, como os comentado antes, y entrevistas semiestructuradas, 32 entrevistas a familias durante el año 2013-2014.
En cuanto a la descripción del campo de trabajo, bueno, se hizo una preparación previa con los asesores del programa Caixa Proinfancia y APN, que es la entidad coordinadora del programa, y luego se hizo una selección de los informantes a raíz de la derivación de las diferentes familias que forman parte del programa Caixa Proinfancia. Y luego se llevó a cabo un análisis y un tratamiento de la información, una transcripción con el programa de NVivo, se ha hecho un análisis de todas las entrevistas del grupo focal con NVivo y luego un análisis específico de la información obtenida. En cuanto a los resultados de la investigación, en el análisis comparativo se establece en cuanto a la primera variable, nivel de conocimiento. Las familias tienen un buen conocimiento, poco detallado, pero con capacidad de valorar en qué consiste el programa Caixa Proinfancia, y a nivel de los profesionales hay un excelente conocimiento del programa y hay aunque sí por parte de las entidades sin ánimo de lucro, ya que las entidades son prestadoras tanto de bienes como de servicios, y un menor conocimiento por parte de las administraciones públicas porque solamente son entidades prestadoras de bienes, ¿no? Y por lo tanto hay una pequeña diferenciación en este sentido. En cuanto a los resultados percibidos por el programa, las familias lo valoran de forma muy positiva, con una carencia de que sus opiniones pueden influir en el mantenimiento de las ayudas y servicios, no hay que tener claro, con la creencia, perdón. Y luego los profesionales de Caixa Proinfancia, una valoración muy positiva de los resultados, valorando como muy positivos los cambios a corto plazo y los cambios socioeducativos, ¿no? Sí que es verdad que existen dudas sobre la efectividad del programa en relación a las situaciones de pobreza, ¿no? Porque claro, las situaciones de pobreza vienen dadas por todo un tema de rentas percibidas, de situación laboral de las familias, etcétera, y esto el programa no lo combate. Y luego se plantea la necesidad de completar por esto mismo Caixa Proinfancia con otras actuaciones a largo plazo. Las debilidades del programa por parte de las familias aparecen un conjunto de cuestiones sobre el acceso a las ayudas y los servicios, y otras cuestiones del tema de la gestión de servicios, bueno, todo el tema de la burocratización, ¿no?, del programa. Sí que es verdad que es un programa en el cual hay un peso burocrático importante, pero porque luego se llevan a cabo toda una serie de análisis, ¿no?, de toda esta documentación para poder llevar a cabo estas investigaciones también, ¿no? Y bueno, tenemos esta dualidad. Y luego se plantean dos debilidades interesantes: el desconocimiento de la lengua por parte de algunas familias, muchas familias inmigrantes, ¿no?, que tienen un desconocimiento de la lengua castellana y de la lengua catalana también, y luego la necesidad de disponer de programas de inserción, sobre todo en el caso de los jóvenes mayores de 16 años que ya empiezan una vida laboral. Y luego los profesionales de Caixa Proinfancia identifican las debilidades, conjuntos de, el tema de las cuestiones de flexibilidad. Sí que valoran positivamente los cambios que se han hecho desde la dirección del programa a nivel científico de diferentes universidades, que se está evolucionando en esta flexibilidad, ¿no? Coinciden con las familias en el tema de la burocratización y el seguimiento, y luego se considera necesario el aportar nuevas perspectivas de actuación para mejorar la efectividad de las intervenciones. Y luego, en cuanto a oportunidades, las familias ven como una oportunidad muy importante el contacto con otras familias, las relaciones establecidas, la red social, ¿no?, que se establece a partir de la participación en el programa, y la mejora de la autoestima familiar, así como la confianza de la red creada con los servicios de Caixa Proinfancia. Y los profesionales ven el desarrollo de las redes comunitarias, así como la mejora de las metodologías utilizadas en los últimos 2 años, que coincide justamente con la inclusión de la dirección científica por parte de 11 universidades en todo el Estado español. Y hay una clara conciencia de la posibilidad de mejora de actuación a partir de la maduración del propio programa. A nivel de conclusiones, una conclusión clara es el impacto del programa en la participación de la mejora del capital social relacional de las familias, así como del capital formativo de los menores, pero no se puede pretender que se hagan cambios en otros factores clave de situación de pobreza de las familias, como hemos comentado, ¿no? Y una correcta articulación con los programas de inserción laboral parece cada vez más necesaria, no solamente para los jóvenes, sino para las familias, los padres, los progenitores de estos menores. Y luego otra conclusión importante es la red de entidades del programa Caixa Proinfancia, coordinada por EAPN, que desarrolla un trabajo articulado y coherente con unas estrategias claras, con unos objetivos marcados y con una evaluación constante, que ofrece una mejor respuesta organizativa y que permite un mejor aprovechamiento de los recursos existentes, así como una mejor eficacia en la intervención y incrementa las oportunidades de las personas que participan.
Por lo tanto, hay una valoración claramente positiva por parte de los diferentes agentes. El principal problema que se ve por parte de todos los agentes que coinciden, el tema de la gestión presupuestaria y el seguimiento de casos, así como los aspectos burocráticos, y los objetivos iniciales planteados que se han conseguido es otro de los puntos donde tanto profesionales como familias coinciden, ¿no? Permanencia de las familias en el programa, cumpliendo los compromisos, cumpliendo los planes de trabajos establecidos. El plan individualizado con los menores se desarrolla de una forma también correcta, el cual se evalúa también de forma trimestral y anual, y los nuevos programas son cada vez más realistas y permiten un cumplimiento bastante correcto, ¿no? Por parte de cambio de dinámicas en la familia, construcción de redes, acumulación de pequeños cambios educativos. La necesidad del Caixa Proinfancia, todos insisten en que es un programa necesario, útil y que tiene oportunidades de desarrollo positivo, que sin el programa las cosas serían muy diferentes, ¿no? Procesos de intervención, el peso relativo en los niveles de actuación individual, familiar y comunitaria es desigual y que hay una mayor dedicación al trabajo individual y que en segundo lugar a las familias y a las relaciones comunitarias. En cuanto a resultados, se consideran eficaces las actuaciones individuales con los menores, refuerzo educativo, escuela abierta, colonias, cibercaixas, y las actuaciones de trabajo de red comunitaria, en especial con el sistema educativo, ¿no? Como resultados muy positivos. Pero sí que hay dudas sobre el impacto del cambio de las familias, como hemos comentado, por el tema de la situación laboral, cambios en la situación, etc. Y luego, en cuanto al balance de los resultados, es bastante satisfactorio y el éxito en la implementación de las diversas actuaciones se puede entender como un síntoma de madurez dentro del programa Caixa Proinfancia en Mallorca y poniendo las bases para una fase más ambiciosa que iniciamos a partir de ahora, de un trabajo en entorno comunitario y en diferentes proyectos piloto que se llevaron a cabo, se han iniciado en el 2013 en el Arenal y ahora se llevarán a cabo en un futuro cercano dentro del área de Calamayor. Y nada, muchísimas gracias y cualquier duda. Bueno, yo hablo muy rápido, espero que haya sido. Gracias. Muchas gracias. Bueno, en este momento abro un turno de preguntas o de reflexiones para hacer sobre las personas, sobre ellas que han intervenido. No sé si alguien quiere opinar o hacer alguna pregunta. Sí. Sí. No recuerdo tu nombre. ¿Consuelo o Carmen? Karma. Carmen Muñoz. Carmen, de esas dos líneas de ayuda del proyecto EAPN con Caixa Proinfancia, que empezó en el año 2013, si no me equivoco. 2007. ¿Perdón? 2007. 7. Sí, cambió en el 2013, pero el programa en 2007. Exacto. Es que yo sí lo he ido analizando por motivos profesionales en el 2013, ¿no? Y me pareció un campo estratégico para la red comunitaria que vendrá en segunda fase. En segunda fase, muy importante para el ámbito local. Pero de lo que has dicho, que me ha parecido excelente, las dos líneas de ayuda por bienes y por servicios están exentas de tributación para las familias. Sí. Vale. ¿Se consideran pagos en especie o pagos en metálico? Depende. Hay ayudas. Depende. La ayuda lo que nosotros dentro del programa llamamos ayuda en bienes es un cheque que pueden hacer un cambio en el comercio adherido. Ellos pueden elegir el comercio al cual quieren acudir y hacen un cambio por el material o la comida, la alimentación que necesiten. Y en el caso de la prestación de servicios es un cambio en especie, porque ellos acuden a una entidad sin ánimo de lucro a hacer la prestación del servicio que ellos han solicitado y que se ha marcado dentro del plan de trabajo con el profesional de referencia. Y un ejemplo, acceso a comedores sociales o acceso a comedores escolares, ¿entra en el programa? No, la línea de ayudas económicas del programa Caixa Proinfancia que os comentaba, la línea de alimentación e higiene va destinada a menores de 0 a 3 años.
Sí que es verdad que menores con discapacidad pueden acceder hasta los 18 años y menores con intolerancias alimentarias también hasta los 18 años. Pero la ayuda específica de alimentación e higiene es para menores de 0 a 3. Exactamente esa respuesta es la que dio el señor Ribó, que es el síndic de Greuges de Cataluña, al requerir que fueran así los pagos en especie y que familias sin recursos no tuvieran que tributar. A efectos impositivos, la Caixa, la Fundación La Caixa, también interviene en esa parte. Y la Administración de la Generalitat de Cataluña, en concreto las diputaciones, que tienen en parte la competencia en rentas mínimas de inserción, o como ahora la que tendremos de renta social, que ya ha empezado con un presupuesto inicial de 20 millones y entendemos que a partir de abril, es decir, es bastante, solamente lo aceptó parcialmente. Es decir, la parte que queda y que las administraciones no aceptaron es por una cuestión de competencia. La competencia estatal es la que dicta la norma genérica, que en este caso es una ley ordinaria, que es la Ley General de Subvenciones, en la cual ni Cataluña ni las Islas Baleares tienen competencia. Por tanto, solo parcialmente las familias pueden ser beneficiarias de ello sin ningún tipo impositivo. Y esto se aceptó en el año 2013 a partir de este programa en Cataluña, el 14 y el 15. Simplemente quería puntualizar este motivo. Gracias. Muy bien, gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Nada? Bueno, pues yo daros las gracias por la presentación de las comunicaciones. Yo creo que bueno, que habéis puesto sobre la mesa temas que son importantes también y que bueno, y que para nosotros también, para la elaboración del plan estratégico por la infancia, pues resultan muy enriquecedoras esas investigaciones. También agradecer al profesor Oliver y al profesor también Ballester su ponencia, su magnífica ponencia. Yo creo que, como ha reiterado también mi compañero José David, muy cargada de contenido. Y sobre todo también agradecer a la universidad el hecho de haber hecho posible también el que el Congreso hubiera venido aquí también a las Islas Baleares. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por todo.